nace en el Esequibo y hoy, dentro de toda esta globalidad, no podía faltar que nos despeguemos de la operación que existe hoy de guerra, convencional y no convencional. Ahorita estaba viendo compilación de documentos doctrinarios de los Estados Unidos, Jesús Antonio Barrios Quintero, general de división, del cual hoy en esa operación está involucrada la OTAN completa contra Rusia, ¿no? Entonces no podíamos despegarnos de esos acontecimientos de la globalidad, ya que cuando uno ve aquí guerra convencional, lo que ocurre, ya que Estados Unidos es parte de la OTAN, enviando un sinfín de armamento, pero también el tema que hoy en la globalidad está presente con las medidas no coercitivas. Y aquí veía un poco en el 2015, perdón, la declaración de emergencia nacional con respecto a Venezuela. Lo que ellos creen ante el mundo, hacen creer ante el mundo que somos un enemigo. Y uno ve hoy todo esto que no es casual. Cuando uno ve la OTAN y una gran mayoría de gobiernos en conjunto con Estados Unidos, cómo tienen bajo ese dominio de esos gobiernos las grandes corporaciones. Entonces hoy tenemos un invitado, un analista internacional, doctor, es profesor de nuestras universidades estratégicas hoy, y igualmente conferencista de lo que es la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. Quiero mandarle un saludo tanto a nuestro invitado, un saludo profesor, investigador, Vladimir Alianza, como también a todos los que hoy están dentro de este contexto construyendo teorías a los venezolanos. Es decir, nosotros no nos quedamos encerrados, sino por el contrario, se están haciendo análisis. Por ahí vino la familia de la Universidad Simón Bolívar, sigue viniendo para acá nuestra UNEFA y también nuestra universidad militar como un todo, y es hoy esas universidades de nuevo tipo que gerencian y le dan al espíritu nacional dentro de nuestros 7 ámbitos que están en el 326, en el artículo 326 de nuestra Constitución, le da un espíritu vivo de los análisis que se hacen. Y no podía faltar hoy con Vladimir, quiero saludar a nuestro mayor general Pascualino Angiolillo Fernández, rector de la UNEFA. Vladimir, todos estos temas que ocurren hoy serán casuales. Principalmente quería arrancar con el tema que ya no es Ucrania, como lo dijimos nosotros hace tiempo ya. Quiero saludar a nuestro gobierno ruso, pero igualmente gobiernos aliados. Cuando uno ve declaratoria de emergencia nacional con respecto a Venezuela, medidas coercitivas unilaterales, 930. Quiero saludar al gobierno de Irán, al pueblo iraní, al pueblo ruso, a China, a esas potencias que hoy emergen en contra de las grandes corporaciones, esas 7 familias, 7, 8 familias que se quisieron apoderar del mundo creyendo que eso iba a ser toda la vida. Y está dentro de todos estos temas generándose la multipolaridad y el multicentrismo, potencias emergentes que uno puede ver en los BRICS, pero igualmente en la CELAC. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bienvenido, profesor. Muchas gracias, estimado profesor Constantini, querido doctor. La verdad es que es un grato estar aquí contigo nuevamente. Y permíteme saludar a algunas personas de entrada. Al mayor general Pascualino Angiolillo Fernández le envío mis afectuosos saludos, y además a diferentes personas, a Víctor Teotisto, Emilio Hernández y toda la gente que usualmente con la que intercambiamos pensamientos y intercambiamos ideas, pues ya en el marco ya universitario. Por supuesto,
el profesor Mariñas Müller, también tengo que saludarlo y en fin, porque hemos tenido muy buenas conversaciones en diferentes áreas de los saberes que venimos manejando con respecto al análisis de la perspectiva, de la retrospectiva hacia la perspectiva mundial. Entonces, entrando en tema, estimado doctor Constantini, tenemos un detalle que es muy interesante, que es que vivimos una suerte de guerra mundial que en algunos escenarios se desarrolla con guerras de baja intensidad, en otros escenarios están enmarcadas en guerras de cuarta generación, pero definitivamente tenemos un escenario mundial en ese sentido. Y ese escenario mundial es el que nos lleva a entender justamente la trascendencia de dos pensadores a lo largo de la historia, del cual yo voy a hacer referencia. El primero de ellos, Samir Amin. Samir Amin habló de que el imperialismo no es la fase superior del capitalismo. El imperialismo realmente es un proyecto europeo, un proyecto de dominación europea que viene desde el siglo XIV, XV y que ha tenido varias etapas. Y estamos viviendo en tiempos antes de la partida del doctor Amin, estamos viendo una tercera etapa en la cual la OTAN forma parte fundamental de esa tercera etapa, ya vamos a comentar. Y el otro es Immanuel Wallerstein, que habla justamente del sistema mundo capitalista, que para él se viene construyendo desde el siglo XIV, XV hasta el presente. Yo he tomado como referencia esos dos pensadores para entender justamente el marco de lo que es la crisis que se plantea en el mundo entero a raíz de la confrontación directa del inicio de la operación militar especial que desarrollara Rusia en el año pasado. Y que por supuesto todavía esa es una guerra en proceso a la cual no se le ve fin y que no hay gestión de paz que se presuma en este momento que va por esos días. Pero indiscutiblemente el objetivo de la OTAN ha sido el brazo, como decía Samir Amin, el brazo armado de Occidente para poder someter al resto del mundo, y estamos viviendo esa tercera etapa, que esperamos que no nos conduzca a una confrontación nuclear. Pero definitivamente estamos viviendo esa tercera y yo diría que pasamos a una etapa 3B, como decirlo así, porque lo que está sucediendo, lo que ha quedado de manifiesto en Ucrania es sumamente grave. Estamos hablando de la hipocresía occidental hecha en todas las formas posibles, no solamente con las 3 oleadas de expansión de la OTAN en los últimos 30 años, sino en declaraciones como la que dio Angela Merkel en su momento. Y esas declaraciones como la que dio Angela Merkel, donde para ellos los acuerdos de Minsk significaban prácticamente una estratagema para lograr posicionar a Ucrania en materia de todo lo que es la confrontación con Rusia, denota justamente la decadencia de la palabra, de lo que significa la palabra y el acuerdo de paz, que significa para los líderes occidentales la intención, por decirlo así, de llevar a Occidente a dominar el mundo entero. Entonces, la percepción que desde los tiempos del siglo XIV o XV ha tenido varias etapas expansivas, de acuerdo a lo que ha publicado Samir Amin y de acuerdo a lo que ha dicho Immanuel Wallerstein, se hace ahorita presente en esta actual situación. Y la actual situación significa que, si bien es cierto que en el corto plazo podemos ver que el intento de Occidente para frenar, para agredir a Rusia, podría verse como la expansión militar de la OTAN en Eurasia, no, es un proyecto a nivel global. En estos días, conversando con Clodoaldo Hernández, a quien saludo, definitivamente salía esa circunstancia a relucir, y salía a relucir el hecho de que prácticamente no estamos en una guerra focalizada en un sitio. No es una guerra focalizada, es una guerra híbrida de orden global, no solamente la que le han hecho a Rusia, sino que tenemos que entender también el capítulo de China, y el capítulo de China ha sido una provocación constante por parte de Occidente, encabezado por los Estados Unidos, con todo tipo de provocaciones, desde
visita del entonces presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el año pasado a suelo taiwanés, hasta la presencia de diferentes dignatarios europeos, justamente apoyando justamente la agresión a Taiwán. Y China, estoicamente, con la sabiduría de 5.000 años de historia continua, definitivamente ha sabido enfrentar las provocaciones que le han hecho, porque el objetivo justamente de ellos también es frenar cualquier país del planeta que rete el liderazgo occidental, y en este momento liderado en decadencia, por cierto, por parte de los Estados Unidos de América. Entonces, esa historia es la que en la cotidianidad de la humanidad es poco conocida. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas los mecanismos occidentales de información, ves un sesgo inmenso. Ves un sesgo inmenso totalmente parcializado en un sentido, habiendo bloqueado, por ejemplo, RT en Europa, y nosotros tenemos una consecuencia de eso aquí en Venezuela, de la cual yo puedo hablar más adelante, y de otros medios. Entonces, definitivamente, inclusive, que tiene mucho que ver con un tema que veníamos hablando fuera de cámara, que tiene que ver con los mecanismos de la inteligencia artificial. Pero el hecho es de que esos medios justamente coartan la capacidad que pueden tener los pueblos del mundo para entender la real situación que se está viviendo en estos momentos. Y para valorarlo en retrospectiva, pero para valorarlo en prospectiva también de lo delicado que es la situación. En definitiva, se vive un conjunto de capítulos o subcapítulos de esta guerra global y de este empeño de Occidente por querer hegemonizar el mundo, y por supuesto en el que el liderazgo se ha rotado entre diferentes potencias, europeas las primeras, luego los Estados Unidos, durante más o menos 500 años o poco más de 500 años. Evidentemente eso es parte de lo que estamos viviendo ahorita, y es parte de lo que están soportando en esta guerra que tiene varios calificativos dentro de los conceptos de guerra, pero el que yo pienso que le cabe mucho más es el concepto de una guerra híbrida, en el cual caben el resto de los calificativos, y es la guerra híbrida que realizan no solamente contra Rusia, en el caso de ucraniano, como decía Lavrov, Occidente está dispuesto a hacerle la guerra a Rusia hasta el último ucraniano. Ese detalle hay que desmenuzarlo. Y en el caso de China es indiscutible el hostigamiento a través de Taiwán, pero es que se ha visto en América Latina también. Hay que ver, por una parte, la sumisión que tienen algunos mandatarios todavía en Sudamérica al orden establecido desde los Estados Unidos y desde Occidente, y por otra parte vemos cómo países como Cuba, Nicaragua y Venezuela hacen frente en condiciones de desventaja a esa agresión que continúa, que es parte de las cosas que seguramente vamos a conversar en otros segmentos de tu programa. Sí, fíjate, yo veo, ¿no? Estaba recordando un poco cuando tú hablabas del sistema mundo, de ese proceso del cual hay teorías de cómo consolidar para esas teorías el sistema capitalista, ¿no? Y son reflexiones que yo hago, porque cuando tú hablas de que hay tiempos, hay fases, no podemos hoy ver que después de 1945, y esto es una reflexión a todas y todos, ¿no? Una Segunda Guerra Mundial, y ahí se generó, después de ahí, una Guerra Fría entre lo que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, y Estados Unidos. De ahí ha venido, vamos a determinar que ha venido unos cambios históricos, cambios estructurales, del cual hoy vemos cómo pueblos, naciones han superado y se han desarrollado. Y ese desarrollo implica también un sinfín de beneficios, del cual generan un sinfín de
estructuras para uno ver cómo hay nuevos ejes de poder. A los amigos que nos están viendo, quiero saludarlos, realmente los que están activos en las redes sociales, de lo que has hecho tú, Vladimir, con tu análisis, con tu pertinencia como investigador, en cuanto a lo que hay hoy, como dicen algunos que nos mandaban unos mensajes, y ahí quiero engancharme un poco, puede haber una tercera guerra mundial. Es casual hoy que Estados Unidos saque una cantidad de armas, está el negocio de la guerra, son esos tics que nos mandan nuestros amigos y amigas de la patria, que están diseminados en varias partes de nuestra patria, mandando mensajes. Una tercera guerra mundial, está el negocio de la guerra pendiente y por supuesto ese estado profundo, como que no entiende que hay nuevos ejes de poder, le pondría yo. Fíjate que tú acabas de tratar tres temas muy importantes y muy profundos de analizar. El primero de esos temas tiene que ver con lo que es el sistema mundo capitalista. El momento que Estados Unidos hace la guerra, y nos retrotraemos a un autor estadounidense que se llama Paul Kennedy. Paul Kennedy habla del auge y la caída de las grandes potencias y relaciona el marco económico y el marco militar. O sea, poniendo el marco económico por encima del marco militar, aunque el marco militar es fundamental para que esas potencias desarrollen esas capacidades y desarrollen prácticamente un régimen colonialista o imperialista, básicamente. Y eso es justamente lo que está planteado ahí en el fondo. Carlos Marx definía el capitalismo como una gran cantidad de mercancías, todas ellas en proceso, y eso es justamente lo que Occidente, particularmente desde la perspectiva de Wallenstein y desde la perspectiva de lo que ha sido el accionar de todo Occidente, sobre todo en el tiempo de la industrialización europea que inició con la industrialización en Inglaterra, definitivamente nos damos cuenta de que hay una intención de ellos de expandirse, justamente expandir esos medios por todo el planeta. Ha habido, no solamente ha habido y habrá, porque es parte de la naturaleza del capitalismo, y por supuesto, con toda cosa que se enfrente a eso, ellos van a tratar de obstaculizarla. Inclusive, el mero hecho hoy en día de la guerra es parte de una industria en la cual Eisenhower hablaba en el año 58, y esa industria de la guerra, justamente el mantener conflictos en el planeta, produce lo que se llama acumulación de capital por parte de las grandes en las grandes corporaciones, pero si nos damos cuenta que quien subvenciona ese capital es el Estado, en el caso de los Estados Unidos, con un presupuesto de defensa de alrededor de 900.000 millones de dólares en este momento. Pero es que el Estado norteamericano prácticamente ha sido el gran subvencionador de todo lo que es el complejo militar e industrial. Y de ahí las relaciones que existen justamente entre ese complejo, los dueños de ese complejo, los grandes accionistas de ese complejo y por supuesto los intereses de esa expansión capitalista que ya trasciende inclusive la frontera terrestre. Entonces, el planeta Tierra en su conjunto. Entonces, esa intención para el beneficio de una pequeñísima clase mundial, una burguesía mundial, definitivamente es lo que prela y priva en todo lo que es el proceso de expansión que ha tenido justamente el imperialismo occidental y que se materializa hoy en día en diferentes guerras que están en proceso, entre ellas la guerra híbrida que nos han hecho diferentes naciones, porque si bien es cierto que a Rusia le han colocado cerca de 14.000 y
medidas coercitivas unilaterales, indiscutiblemente a nosotros nos han puesto 930 que desde la perspectiva del tamaño económico, indiscutiblemente causan un efecto muy nocivo. Afortunadamente Rusia tiene una diferencia con respecto a Venezuela, que tiene una capacidad industrial muy grande en comparación con la de nuestro país. Y de ahí los programas que hemos hecho anteriormente, donde yo hablo que la necesidad de vencer la dependencia estructural de Venezuela. Rusia ha podido realmente encarar esa agresión a raíz de su capacidad industrial, entre ellas la capacidad industrial militar para poder hacer frente a los ataques de Occidente. Y por supuesto toda una serie de elementos que hoy en día se permiten, o sea, se pueden permitir a través del mundo de la Internet a nivel global. Fíjate, yo quería, de verdad que hemos tocado temas estratégicos, ¿no? Y tocar a Eisenhower, ese proceso del cual él estuvo con la presidencia de 1953 al 61. Pero eso tiene que ver también con un tema cuando Stanley fallece en ese tiempo, 53. En marzo del 53. Y fíjate, aquí estamos hablando dentro de todos estos temas, porque ahí hubo como una visión estratégica de Eisenhower de lo que estaba ya operacionalizando con la Guerra Fría. Y él quiso meterse y querer dominar a Rusia. ¿Entiendes? En ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas, porque estamos hablando de temas hoy que van concatenados. Por eso es lo bueno de trabajar con un par dialéctico como usted, que cuando uno habla de un doctorado, con todo respeto, cuando uno habla de doctorados o postdoctorados, y esto tiene que ver un poco con el estudio permanente. Quiero saludar a mi universidad militar, ¿no?, de todo lo que uno a veces se dedica, porque son temas que la memoria a veces tiene que estar aquí, pues, la memoria del estudio, ¿no? Pero tú tocaste un tema que es un punto de inflexión. Ellos como que querían dominar a la Unión de Repúblicas y no pudieron. Inclusive, cuando tú me recuerdas todo esto, la industria de armamento, él hizo un famoso discurso que hablaba un poco de lo que era el tema de la inversión. Yo lo veo como inversión, ellos decían que eran gastos. Lo aproximó con el tema de hospitales, sin fin de vías, todo eso. Ahora hoy yo quiero dejar un tema hoy bien claro y bien preciso. ¿Cuál es la Rusia de hoy? ¿Cuál es la Rusia consolidada hoy y que está, a mi criterio, está peleando hoy por una segunda independencia? Porque siento hoy que la OTAN, cuando uno habla de esos tiempos de 1953 al 61, ellos querían meterse en Europa y se metieron, pero la Rusia le ha mantenido un parado. Igualmente que la China se levantó. Quiero saludar a las representaciones consulares de Rusia, de China, de Irán por supuesto, ahí con medidas coercitivas iguales, y está ahí activa, haciendo de un mundo multicéntrico, multipolar, un tremendo polo estratégico para la paz, para la integración. Yo quiero dejar ese tema y ir a una pausa. Volvemos con toda esta visión de conseguirnos y de ir aislando con ese estudio, pero también con esa base conceptual que uno le dio la vida, pero también la dedicación. Por eso es que es importante todo este tipo de programas que vamos a ir irrumpiendo a los análisis, aquí en caliente, sin libreto, sin preparación, sino por el contrario, como lo decía nuestro invitado, el doctor Vladimir Drianza, que es como una conversación, como una clase normal. Quiero saludar a mis alumnas y mis alumnos que han pasado de verdad y están hoy enrumbándose en lo que tiene que ver la vida profesional, ¿no?
Y ahí es importante hoy, Vladimir, como quedamos, la Rusia de hoy. Nuevos ejes de poder, pero también hay una inquietud que pareciera que Estados Unidos, con el negocio de la guerra, con todos estos mensajes que nos han llegado, uno hace como una interpretación, con todo el respeto de todos ellos, que pareciera que Estados Unidos, con el negocio de la guerra, lo que busca es una tercera guerra mundial. Mira, la percepción que yo tengo es que Occidente va a buscar siempre los medios para poder avasallar, hegemonizar desde Occidente a todo el planeta. Pero por supuesto, en la factura de todos los días, eso se construye construyendo una economía que sustente esa visión. Cuando conversábamos anteriormente de Paul Kennedy, él establece una relación entre todo lo que es la economía y la fuerza armada per se, ¿no? Si eso lo llevamos hoy en día, o sea, no solamente de las potencias del mundo occidental hasta 1985, sino que lo llevamos a la realidad mundial de hoy, nosotros damos cuenta que estamos, entre otras cosas, en una crisis. Es una crisis mundial, es una crisis de liderazgo, empezado por eso, porque el Occidente se ha desgastado desde el punto de vista político en muchos aspectos. Y el hecho de que hayan surgido potencias emergentes como Rusia, y ya vamos a atacar el tema, y como China particularmente, y otra cosa, no podemos dejar fuera a Irán, indiscutiblemente, eso ha causado un impacto en Occidente, y más cuando ese impacto se ve solidificado porque esos aparatos de desarrollo que ha tenido las potencias emergentes, o sea, las periferias, que antes eran periferias, se ve cimentado con el hecho de la abundancia de recursos naturales que existen en esos países. Se dice que Rusia tiene el 37% de las reservas de recursos naturales a nivel del mundo. Y si lo vemos en términos petroleros, si sumamos todos los países de la OPEP, más ahora Rusia, Kazajistán, etcétera, los que han formado parte del OPEP Plus, estamos hablando del 90% de las reservas petroleras del mundo, en el cual hay que tomar en cuenta que según las proyecciones occidentales y según diferentes fuentes, no solamente es una, se va a lograr, si se sigue al nivel de consumo que increciente, por cierto, que existe en este momento, esas reservas mundiales, las reservas probadas a nivel del mundo, no durarían hasta mediados de siglo. O sea, hay diferentes cosas. Entonces, la situación se torna sumamente dura, sumamente difícil. ¿Por qué? Porque en buena parte el crecimiento de Occidente está asociado a las industrias que están desarrolladas en torno a esas materias primas, y esas materias primas son justamente las que permiten su manipulación, permiten la condición de lograr el desarrollo en términos de los paradigmas que estamos manejando hoy en día. O sea, no existe ciencia y tecnología pura. Realmente todo lo que se ha hecho, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar, es ciencia aplicada. Fíjate, pero ahí está, mira, en el ámbito militar, ahí yo tengo un video del Ayatollah, que lo hemos sacado en estos días, de lo que habla la industria militar, el Ayatollah Khomeini. Tú hablaste de Irán, quiero saludar al pueblo de Irán. Quiero ver si lo tenemos por ahí a tiro para pasarlo rapidito. یه جبهه دروغگویی است که خودش رو لیبرال دموکراسی نامگذاری کرده، در حالی که نه لیبرال نه دموکرات. اگر شما لیبرال هستید چرا استعمار کردید؟ دموکرات هم نیستن، دروغ میگن، برای خاطری که حکومت‌هایی رو تحمیل میکنن برای جاهایی. طرفدار دموکراسی نیستن، با دموکراسی که در خدمت اونا نباشه 100% مخالفن. اینا حاضرن یک ملتی مثل ملت بیچاره بیپناه اوکراین رو بندازن جلو،
برای اینکه جیب کمپانی‌های اسلحه سازی آمریکا پر بشه. اینه دیگه، قضیه اینه دیگه، قضیه اوکراین اصلا اینه. او بجنگه، او کشته بشه برای اینکه سلاح فروش بره، برای اینکه اروپایی‌ها مجبور بشن سلاح بدن، سلاح بخرن، سلاح بسازن، جیب کمپانی‌های سلاح پر بشه. حاضرن نفت سوریه رو بدزدن که دارن میدزدن. دزد، آدم از تصور انسان از دزد یه آدم مثلا صغیر حقیر کوچیکیشه. دولتی مثل آمریکا نفت سوریه رو dare میدزد راحت لولو چشم همه. Fíjate, ahí está, mira, no, ahí Ahí vamos. está. Tú me tocaste Irán, ahí está, un pensador. El negocio de la guerra, el petróleo y lo que tú hablabas, pero yo quiero que tú nos comentes estos temas. Fíjate que el Ayatollah Jamenei habla básicamente no solamente del negocio, ¿qué es lo que está detrás del negocio de la guerra? Y es la teoría que yo he sostenido durante varios años. Cuando tú ves que la OTAN exige a sus Estados miembros que el 2% de PIB tiene que ser destinado a defensa, y los Estados Unidos acaba de aprobar un presupuesto del orden de los 900.000 millones de dólares. Eso es algo así como 6 veces el PIB de Venezuela, para que tengamos una idea actual. Como 6 veces el PIB de Venezuela, tal vez más. Entonces te das cuenta de la magnitud que del financiamiento que le está dando el Estado de los Estados Unidos, o los Estados occidentales, a sus burguesías, que son las dueñas del complejo militar industrial, y que de ahí emanan no solamente los armamentos, sino los grandes negocios para mantener una sociedad de clases a nivel mundial. Esa sociedad de clases, Luis, perdona para terminar la idea, esa sociedad de clases es justamente lo que sustenta el sistema capitalista global, el sistema mundo capitalista del cual hablaba Immanuel Wallerstein. Entonces, ese sustento de sociedad de clases es lo que justamente permite que una pequeña minoría, una muy pequeña minoría que no llega al 0,5%, o sea, la mitad del 1%, de la población mundial, sea la que realmente quiera controlar, dirigir y manejar todos los recursos del planeta. Eso es subvencionado ¿por quién? Por políticos que justamente son subvencionados a su vez por parte de esas burguesías, y que son las que definitivamente generan la maquinaria industrial y la maquinaria de inteligencia inclusive para soportar esa sociedad de clases a nivel mundial. Fíjate, pero ahí hay una cosa. Ahí yo quiero aterrizar rapidito con Venezuela. ¿Será casual hoy que tengamos una clase política pequeña que está jugando con esos intereses? No. ¿Ah? El caso del señor que está por ahí, que contundentemente, bueno, águila no caza mosca, ¿no? Pero nuestro comandante y presidente Nicolás Maduro Moros le ha dado la verdad, ha dicho la verdad, con el señor Guaidó. Pero con otros que tienen aquí todavía, otras y otros que tienen ahorita. ¿Será que esa clase política también entra dentro de los intereses de esos grandes negocios? De ese sistema mundo, amigas, amigos que nos están viendo hoy. De ese sistema mundo que quiere meterle las manos a la riqueza de Venezuela. Fíjate que la pregunta tuya es fantástica. Porque desde la perspectiva histórica, ¿qué fue lo que hizo España? Simplemente crear una clase basada en la raza blanca, España, Portugal, Europa, que manejara para ellos los recursos del continente americano durante 300 y tantos años de colonia. En el siglo XIX se disputaron, en el caso de Venezuela, 3 potencias mundiales del entonces, el control del país, Inglaterra, Alemania y Francia. Algunas otras en menor grado. Y en el siglo XX los Estados Unidos simplemente ejercen la doctrina Monroe desde el bloqueo de Venezuela
para demostrarle a las potencias europeas que esto era su hemisferio, como ellos lo llaman. Habría que discutir el término de hemisferio. Pero el hecho es de que ellos ejercen eso. ¿Y qué es lo que hacen sus intereses aquí en Venezuela? Particularmente un personaje de nuestra historia, de la historia que hay que estudiar en detenimiento, que es Nelson Aldrich Rockefeller. Rockefeller constituye, entre otras cosas, una clase social aquí, primero con las 7 familias que venían en mejores condiciones desde la época de la colonia, para luego llevarlo a los 12 apóstoles, para luego llevarlo a un conjunto de grupos económicos que en teoría son los que iban a mantener la liazón de Venezuela con respecto a los Estados Unidos, para garantizar que Venezuela terminara siendo el Estado 51, como ellos lo decían, de la Unión Americana. ¿Por qué? Por los vastos recursos que Venezuela tiene y por el desarrollo que ellos hicieron para convertir a Venezuela en una suerte de modelo de su coloniaje y de su neocolonialismo. Entonces, esta gente que hoy en día vemos en la escena reciente, en los últimos 8 o 9 años, mejor dicho, 23 años del proceso bolivariano, no son más que el remanente de esa situación. ¿Por qué? Porque ellos simplemente han creado las condiciones para volverle a decir a los Estados Unidos que o sea, ellos le están diciendo, nosotros somos el instrumento para que tú vuelvas a reflotar el interés de tomar a Venezuela como el Estado 51 de esa unión, y para que te quedes tú con tus recursos naturales que los necesitas y nosotros con nuestros grandes intereses económicos. En 1859, hubo una carta que un conjunto de venezolanos dirigieron entonces a la reina Victoria para decirle que invadieran a los ingleses, que invadieran Venezuela, para que se tomaran la Guayana Esequiba como parte de ese pago por las riquezas que había, pero que le restituyeran sus propiedades y su posición, a raíz de que con la guerra federal indiscutiblemente ellos habían visto mermadas esas condiciones. Bueno, eso es lo mismo que hace hoy en día el María Corina Machado, ¿qué te digo yo? Todos los sancionados ahorita, el que fue gobernador de Miranda y podemos decir, Brahimir, toda esa playa de sinvergüenza, claro, por decirlo así, que intentan volver, inclusive en el caso de la señora Machado, a mí me llama mucho la atención que ella ha llegado a expresar públicamente, sí, es que una de las cosas que nosotros queremos es privatizar a PDVSA, o sea, no lo ocultan. Entonces, ¿quién está de primero interesado en privatizar a PDVSA? Está interesado los Estados Unidos. ¿Y cómo lo afirman? Lo afirman de 2 formas. Una, con lo que dijo John Bolton en su libro, donde hablan y dicen, estaría mejor la industria petrolera venezolana en manos de intereses estadounidenses. Y 2, con lo que acaban de declarar la señora Richardson a principios de año, que a ellos les interesa, por supuesto, de América Latina las materias primas. O sea, no le interesa a la gente, no le interesa el desarrollo, no le interesa la buena vecindad, no le interesa el actuar conjunto en función de la paz para el mundo. Lo que le interesa son las materias primas para que una pequeña burguesía mundial, realmente mayoritariamente estadounidense, por supuesto, reine en el planeta. Entonces, esa historia es la que está ahí de fondo. Eso es lo que tenemos que ver de fondo, en cómo los mecanismos de los estados subvencionan esa burguesía, y no solamente subvencionan, pagan a sus agentes en los países de la periferia, como son Guaidó y todo su combo, definitivamente para que ellos lograr esos intereses. Ese es el fondo de la cosa. Es un proceso de dominio en el cual, por supuesto, estas burguesías sacan una parte de la tajada, pero sin ningún tipo de valor para sí mismos, porque ellos no quieren esa burguesía no quiere el mundo para sí mismo, quiere su tajadita de lo que Estados Unidos está dispuesto supuestamente a repartir, y es parte de lo que ha pasado aquí en Venezuela. Fíjate, ¿no? Ahí vamos, cuando yo te iba a interrumpir, era Richardson demuestra cómo
y claramente identifica el tema hoy, amigas, amigos, con mi criterio, con todo respeto, el tema de la materia prima. Ellos lo que quieren es, sin duda, ante todos estos nuevos ejes de poder, a Estados Unidos les interesa la materia prima a como dé lugar, Vladimir. Y ahí yo quiero que nos enfoquemos en algo muy importante. La Venezuela de hoy, y esto es un llamado de atención al empresariado grande, pequeño, mediano y el nuevo emprendedor. ¿Le convendrían estas clases políticas que está ahí pendiente? ¿Le convendría unas personas que quieren entregar todo? Ahí yo se las dejo, porque ellos también pertenecen a una clase empresarial, histórica aquí, cuando uno hace todos los estudios, ¿no? Con todo el respeto del empresario nacionalista, el empresario que ha resurgido en contra de las medidas coercitivas unilaterales, el grande, el pequeño, el mediano, eso yo lo felicito, pero a ese empresario le convendría esta clase política para los intereses del país, para los intereses de generar. Porque fíjate cuántas cosas nosotros podemos hacer aquí, nuestros embutidos, todo nuestro sistema de alimentos, todo un sinfín de cosas, que tenemos la materia prima, pero le convendría a ti como empresario, como pequeño emprendedor, esta gente que lo que busca es tener esa relación comercial directa y dependiente de Estados Unidos y de otros gobiernos de Europa. Evidentemente que el interés, veamos la historia. ¿Qué pasó en el siglo XX? En el momento que en 1945, en la conferencia de Chapultepec en México, se decide que Venezuela va a ser, por imposición de los Estados Unidos, un país que produce petróleo y nada más, indiscutiblemente en ese momento estaban terminando de darle el hachazo a una potencial industria agrícola para la cual Arturo Uslar Pietri y otros pensadores hablaron de aquello de sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo significaba darle una subvención a la clase agrícola nacional, o sea, a los terratenientes nacionales, para que ellos desarrollaran una industria agrícola con la idea de que el día que se acabara el petróleo, entonces Venezuela no quedara en el aire, pero ellos mantuvieran el liderazgo de esa condición. Tú tienes un trabajo de la economía de puertos, ¿será en ese momento ahí? Justamente la economía de puertos se crea, Luis, qué bueno que lo recordaste. Tienes un trabajo, una conferencia que yo estuve ahí. Sí, sí. Entonces, la economía de puertos se crea justamente por eso, porque al momento de fortalecer el dólar, para que le sea más barato a los Estados Unidos extraer el petróleo de Venezuela, están matando el resto de la industria nacional. Al matar el resto de la industria, lo que se convierte en Venezuela es en una economía de puertos, es en pocas palabras, una economía que importaba desde los Estados Unidos o desde cualquiera de sus satélites o sus socios a nivel internacional para luego distribuir aquí a precios baratos, porque le convenía a los Estados Unidos para que se beneficiara un 15% máximo de la población nacional, mientras que el resto vivía en condiciones de pobreza. Entonces, esa historia es la que ellos quieren volver a repetir aquí en Venezuela. Si tienes el control de las petroleras son las que van a darle dinero al Estado, y aplicas un concepto neoliberal, en el cual para el neoliberalismo el desarrollo no cuenta, el desarrollo de esos países no cuenta, solamente de los países periferias no cuenta, solamente cuenta los intereses globales de esa burguesía mundial, y cuenta también todo lo que tiene que ver con la capacidad productiva en los países centro de esa burguesía internacional. Entonces el golpe lo va a tener la burguesía local, que simplemente se convertiría o seguiría siendo no una burguesía productiva, sino una burguesía importadora, y esa burguesía productiva requeriría más bien del desarrollo en Venezuela de mecanismos de transformación de las materias primas que afortunadamente tenemos, para luego convertirlas en todo tipo de productos industriales, que es lo que realmente podría proyectar a Venezuela en el exterior, y que estaría planteado, por cierto, el esquema que estaría planteado de cara al BRICS,
en los próximos tiempos, porque Venezuela no puede ir a una asociación con los países BRICS solamente ofreciendo petróleo o solamente ofreciendo una que otra cosita que se derive del petróleo. No, Venezuela tiene que ir desarrollando un parque industrial, y eso significa disminuir la dependencia que hemos tenido justamente de los estados centro europeos y de los Estados Unidos. Entonces, para poder hacer eso se requiere de un cambio en la mentalidad de esa burguesía, y por supuesto se requiere de un cambio en la mentalidad del pueblo venezolano, de darnos cuenta que la dependencia, tal vez la dependencia estructural, es el peor golpe que la soberanía nuestra pueda recibir, ha recibido, pueda recibir y seguirá recibiendo en el tiempo, en la medida en que no seamos capaces de cambiar esa condición. Sí, fíjate, Vladimir, yo creo que hoy que estamos conversando esto hay que felicitar al empresariado. Quiero de verdad, Vladimir, con todo esto, felicitar a ese empresariado hoy que se está liberando, y que el gobierno, como lo está haciendo, el que lleva todo el tema económico, está en esa alianza estratégica. Eso hay que hacerlo como lo están haciendo. Nosotros no podemos, lo que dijo Vladimir, es esa visión, es esa ruta. Nosotros no podemos ir a los BRICS llevando petróleo, no. Nosotros tenemos que empezar a llevar productos terminados, por eso es que lo felicito, que con COVID, con todo, mira, se están emancipando, ¿no? Porque yo quiero ir a una pausa y quiero dejar otro tema aquí para que tú, porque mira, aquí tenemos un analista y un investigador permanente, ¿vale? Por eso es que el referente informativo es parte de una cotidianidad, y le agradezco a todas y todos que ven y me mandan esas diferentes recomendaciones. Es importantísimo esto lo que estamos haciendo, pero felicitarte a ti, pequeño emprendedor, gran empresario, grande o pequeño. Tenemos la materia prima, eso es para procesarlo aquí, y los que están inhabilitados están cumpliendo una pena que está en el Código Penal, está en nuestra jurisdicción. Allá en Estados Unidos los pueden hasta matar, existe la pena de muerte. Aquí no, aquí somos una sociedad de derechos y deberes y de corresponsabilidad, como lo dice la Constitución. En nuestra sociedad protagónica y participativa participa el que tiene los derechos activos, no el que pide invasiones, no el que llama a su ejército. Ellos tienen su ejército, ya nosotros no. Nosotros tenemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos la Unión Cívico-Militar, tenemos una episteme nuestra, a lo nuestro, a lo de Bolívar, pero es la Bolívar de verdad, a lo de Sucre, a lo que son nuestros libertadoras y libertadores, no a Monroe. Monroe está por allá, que por ahí de esa doctrina nefasta se celebran 200 años. Nosotros no, y por eso es que tenemos que defender la independencia. Empresario, mosca, no te dejes manipular. Aquí están todas las condiciones constitucionales para que tú seas partícipe y protagonista de una Venezuela potencia. Igualmente al pequeño emprendedor, al mediano. Eso es referente informativo, que respeta la autonomía, la independencia, y que juntos todos podamos salir adelante. Vamos a ir a una pausa. Por ahí tenemos a la Sodi portuguesa, ¿vale? Ya se unió por ahí en lo que es hoy algo que es importante, que es las redes sociales, por Telefan. Quiero saludarlos a todos y a todos los que están activos en este momento. También Adelaida Ramírez Vivas también se está uniendo ahorita. Quiero saludarlos a todos y todos. Bueno, y volvemos porque uno no se puede escapar de la globalidad, de nuestra globalidad de las redes sociales, y también lo que estamos hablando ahora. Yo quería cerrar con Rusia, con este tema de la operación de Rusia contra la OTAN, porque está defendiendo su autonomía, su independencia,
Y también en este segmento quería ver que tú nos des una reflexión de tus investigaciones, de lo importante hoy del tema de la inteligencia artificial, que son esas tendencias hoy a entrar en lo que es cómo por medio de esa tecnología pueden superar la mente. Dicen algunos que no, otros le dicen que sí, otros dicen que es un software que está ahí, que piensa. Otros dicen que se le mete conocimiento y que llega hasta un límite. Son esas grandes hipótesis que podemos ir hoy tejiendo y podemos seguir construyendo, pero no puede escaparse el referente informativo de un invitado como tú que toquemos todos estos temas. Bueno, abordando, estimado doctor Constantini, el tema de Rusia. ¿Cómo ha enfrentado Rusia esta situación? Lo primero que ha logrado es desarrollar sus fuerzas productivas, tanto aquellas que están en manos privadas y como las que están en manos del Estado. Y ese desarrollo de las fuerzas productivas es lo que le ha permitido, por una parte, enfrentar el bloqueo occidental, toda vez que cada empresa que ellos permitieron que se estableciera de Occidente en su territorio, muchas de ellas, sobre todo el caso de las automotrices, es evidente. Prácticamente las han convertido en empresas rusas, sin negar la posibilidad de que un día que se solvente todo esto, vuelvan a operar empresas occidentales en su territorio, pero indiscutiblemente con una base para ese capital ruso que les permite producir automóviles y que les permite producir un sinfín de cosas que ellos pueden producir. Fíjate que hay una gran diferencia entre lo que fue en los tiempos de la Guerra Fría con respecto a la Unión Soviética y lo que es la Rusia de hoy. En tiempos de la Guerra Fría, por ejemplo, la Unión Soviética era deficitaria en la producción de granos, de trigo, de cereales, sobre todo de trigo. En tiempos actuales es más bien Occidente el que depende del trigo ruso. En tiempos de la Unión Soviética no tenía la ascendencia en el mundo que tiene, por ejemplo, la producción de todo lo que son los agroquímicos que produce hoy en día Rusia, que produce también Ucrania y que por supuesto Bielorrusia también produce. Pero esa capacidad de exportación no se tenía en tiempos completos de la Unión Soviética, por lo menos en las magnitudes que hoy en día tienen. Entonces, ese desarrollo integral de Rusia en diferentes aspectos, amén de su asociación estratégica con China, que es importantísimo ver cómo en China se han desarrollado justamente esas fuerzas productivas. La combinación de esos dos elementos ayuda a que ellos resistan los embates occidentales y que más bien en diferentes aspectos sea Occidente el que dependa o el que tendiera a depender de eso, no solamente de los recursos naturales, sino de las capacidades productivas de esos dos estados. Ahora, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que ver aquí en Venezuela, de que el presidente Nicolás Maduro ha hablado de 18 motores. Yo particularmente enfatizo en 4 aspectos fundamentales, que son la producción de energía secundaria, la producción de agua potable, la producción de comida, o sea, todo lo que sea alimento, y la producción de medicinas y equipos médicos. ¿Por qué? Cuando hablamos de energía secundaria, estamos hablando de electricidad y estamos hablando de combustible, aceites, qué sé yo. El agua, Venezuela tiene agua bastante, pero ¿qué es lo que falta? Que podamos producir en Venezuela todos los motores, válvulas y para de contar y equipos eléctricos necesarios para poder mantener ese funcionamiento. La comida, ni de hablar. Una agroindustria es posible en Venezuela, ha sido posible y más bien ha sido la época petrolera la que mermó esas capacidades de expansión. Y en el caso de las medicinas es estratégico. Es acertado lo que hizo Angiolillo en nuestro NEFA. Claro. La carrera de farmacia, la alianza estratégica para hacer medicina, para crear un profesional para que cree medicina en este país. Yo creo que es importante esto. No, pero diga, porque yo creo que y esa idea es de Nicolás, como tú lo dijiste, 18 motores.
Yo creo que lo que está haciendo la UNEFA con Pascualino Angiolillo y con un equipo, yo creo que es seguirle la línea al presidente de la República directamente y por supuesto a Padrino. Yo creo que este salto adelante que ha dado la UNEFA no es casual. Te digo algo que yo aplaudo esa iniciativa, sobre todo porque yo estuve conversando con el profesor Eduardo Samán aquí en Saludo sobre este tema. Y entonces tuvimos yo lo voy a invitar. Una larga conversación de eso. Yo voy a invitar. Y tenemos, por cierto, probablemente para el día de hoy, seguramente para el día de hoy, la continuación de esa conversación, porque la intención es que el proyecto que está liderizando Eduardo Samán se relaciona con lo que son los estudios de lo que está plasmado en mi tesis doctoral en esa lista que yo te hablo de las medicinas. Venezuela tiene que tener capacidad para producir autónomamente la mayor cantidad de medicinas posible que son necesarias para su consumo interno. Definitivamente es así. Y la forma es justamente ver de qué forma esa experiencia que está desarrollando bajo el liderazgo del general Pascualino Angiolillo y con la conducción del profesor Samán se puede proyectar a toda Venezuela para evitar justamente ese marco de dependencia. El presidente hablaba... El presidente de la República hablaba hace un par de años atrás que Venezuela apenas producía el 4% de las medicinas que consumía. Pues eso es algo para mí inaceptable. Venezuela tiene que producir la mayor cantidad posible de sus propios medicamentos destinados al cuidado de su propia población. Entonces, eso es lo primero que tiene que existir. Y hay que lograr, hay que buscar la forma, y eso es justamente lo que está haciendo el equipo, la experiencia del profesor Samán con la unidad que han formado bajo el liderazgo del general Angiolillo, que ha sido atinado totalmente en ese aspecto. Claro, fíjate, ahí yo quería, porque quiero saltar para el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pues yo siento que cuando se habló de los 18 motores, una de las universidades, con todo el respeto a las demás, vemos cómo la UNEFA, con espíritu propio, ha surgido con esta carrera y ha costado porque estamos rompiendo los esquemas de la dependencia, estamos rompiendo de las 930 medidas coercitivas y vemos más allá que Pascualino ha tenido que contar con un sinnúmero de profesionales, no nada más al amigo Samán, no, ahí estamos hablando de casi 300 y pico de docentes de nuestra UNEFA que le han dado un vuelco, porque hablaste uno, pero mira, aquí me llegaron un poco, entonces no puedo nombrarlos a todos, porque era, como lo indicó Pascualino, darle vida a lo que dice el presidente de la República. Y el presidente soltó las amarras, pues. Por eso es que yo creo que esto es una visión que esto ya tenía un año y pico gestándose del presidente de la República, Nicolás, que ha sido un éxito y ya tenemos ya empezando ya a operacionalizar la carrera de farmacia dentro de la UNEFA con laboratorio propio y todo. Es la universidad de nuevo tipo, por eso quería dejar esto, pero la inteligencia artificial en todos estos tiempos, en este tiempo de hoy que hay guerra para liberar y hay otros para oprimir, dos bandos, el bando de la opresión con la OTAN y el bando de la independencia con Rusia, pero también el tema de hoy, ¿qué incide la inteligencia artificial hoy? Fíjate que el tema de la inteligencia artificial, que ahorita es un boom, no es nuevo. Desde los años 40, en diferentes escaños, se ha venido trabajando el tema con los autómatas de la inteligencia artificial. Lo primero que vemos en una cuestión demostrativa fue lo que se usó para calcular los bombardeos sobre el frente europeo por parte de los gringos en la Segunda Guerra Mundial. Con el pasar del tiempo, determinados aspectos que antes manejaba el ser humano, por ejemplo, se requerían ingenieros calculistas para calcular un edificio. Pero fíjate, vamos a ir a una pausa rapidito y volvemos con la inteligencia artificial.
tenemos a Sandra Villarreal, 756, se unió ahorita, ¿vale? Osmar 8418, aquí estamos aquí activos, ¿vale? Quiero agradecerle, sí, aquí estamos aquí, fíjate, aquí está otro, mira, aquí llegan mensajes de la estructura estatal y municipal en la concha acústica del Estado. Mira, aquí está Caminata, Carlos Piso Querales, Piso Santana. Mira, aquí me está llegando un poco de Néstor José Piso Herrera, todas y todos, un saludo. Fíjate, ¿qué quedamos ahorita? Porque este es el último inteligencia artificial y como balance de todo esto que hemos hablado, apreciado profesor y doctor, me alegra cuál está dando hoy aquí una sapiencia de todo su reservorio intelectual y revolucionario. Eso no sería posible si no interactúo con alguien como eres tú. Bendiciones. Definitivamente es así. Bendiciones. Mira, íbamos en la década de los 60, se empiezan a fabricar los grandes computadores, que a su vez luego dan origen a una tercera generación, que es la que se ve en la época de los 80, que ya los mini y los microcomputadores. Para los años 90 ya apareció públicamente Internet, que viene del concepto de la ARPANET, que fue una iniciativa de los Estados Unidos para interconectar a todas, sí, justamente todas las los elementos del gobierno del Estado de los Estados Unidos, de defensa de los Estados Unidos. Pero eso se expande mucho más, y ya en los años 90 empieza a hablarse ya abiertamente de las redes neuronales. Y esas redes neuronales no es más que una forma de buscar a ensamblar los diferentes elementos de investigación para producir una condición que permita relacionar esos elementos desde la perspectiva de lo que hace el cerebro humano. Entonces, en los tiempos actuales, que hablamos de inteligencia artificial, esas tecnologías han tenido un desarrollo sumamente importante, y eso se ha convertido prácticamente en competencia dentro de los diferentes plataformas que forman parte del capital que invierte en materia de tecnología de información y comunicaciones. Ahora, la inteligencia artificial hoy en día, la inteligencia artificial no se puede solamente hablar de lo que tenemos hoy en día, es algo que viene progresando en la medida en que se han desarrollado todos los complejos electrónicos, las capacidades electrónicas, todo lo que es el manejo de la lógica programática en diferentes medios computacionales. Entonces, pero hoy en día ha tenido una producción muy importante. ¿Por qué? Porque se le ve como el queso a la tostada de algunos elementos. Se habla de inteligencia artificial en materia de medicina, se habla de inteligencia artificial en materia de ingeniería, se habla de inteligencia artificial en la conquista del espacio ultraterreno. Y entonces, pero la mente, pero es donde vamos. Se habla de que la inteligencia artificial, de que los computadores de los años 80, 90 ya son capaces de derrotar a un experto en ajedrez, en un juego de ajedrez. Pero definitivamente hay algo que no se ha podido crear a nivel de la computación, que es que viene desde la perspectiva ontológica, es decir, del ser de lo que es un instrumento electrónico. Tú no puedes crear el alma del ser humano. Tú no puedes crear ese sentido común abierto que realmente tiene el ser humano para desarrollar aprendizajes en todos los sentidos. Entonces, si llegas a sentirlo, entonces, ¿cómo creas el marco de los valores? Los valores se van construyendo a partir de las diferentes etapas de la humanidad. Entonces, van a tener ellos diferentes etapas, esos entes computarizados. Yo lo que creo es que van a ayudar a que el ser humano en general disponga de un conjunto de elementos que le permitan facilitar la solución de ciertos problemas. Pero también tiene un problema, que es el hecho
de que ahí está el interés del capital con respecto al interés de la humanidad. El interés del capital es disminuir la cantidad de seres humanos que necesita para desarrollar una producción que en teoría va a colocar en el marco de los seres humanos, que es lo que le produce el... Relevar al hombre por la máquina. No creo que lleguemos a eso. Yo tengo que decirlo abiertamente. El sentido común es algo que viene implícito, yo diría que en el alma de los seres humanos. Viene con el alma de las personas. Y definitivamente eso es lo que nos diferencia de cualquier otra cosa. Y esa alma difícilmente, independientemente de todos los aspectos que se logre desarrollar en materia de razonamiento y de búsqueda de información, no es algo que se pueda programar en lenguaje binario, en pocas palabras. Bueno, yo pienso que van a haber grandes aportes que se pueden utilizar para muchas cosas. De hecho, hoy en día las usamos. Por ejemplo, el mecanismo de captación de lenguaje oral a lenguaje escrito, la búsqueda de elementos en internet, etcétera. Pero de ahí a que eso llegue algún día a convertirse en lo que Arnold Schwarzenegger planteaba en las 3 películas, definitivamente yo no lo veo. O sea, no lo veo. Bueno, pues el día de hoy hemos culminado, ¿vale? Quiero agradecerte, hemos hablado y quiero mandarle un saludo a nuestros nuevos estratégicos a nivel mundial, que son los nuevos ejes de poder. Saludar a Rusia, China, Irán, la India, Turquía y todo. Y toda esta fórmula perfecta de que la Unión Europea tiene que concientizarse que aquí hay un país de amor, de paz y de desarrollo diplomático, que es la diplomacia bolivariana de paz, que es Venezuela, y también la inteligencia artificial. De verdad que quiero agradecerle a todas y todos, a ti, de verdad a tu esposa, por haber compartido hoy el día de hoy, y nos vemos en otra oportunidad. Que pasen un feliz día a todas y todos. Todos los que nos están viendo en las redes sociales, un saludo.